Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Helena Andrea Ura Santovar y les voy a hablar sobre biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos y podemos dividirlas en ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos, proteínas. Vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función de las células. Entre sus funciones adicionales, las proteínas actúan como anticuerpos, toxinas, forman coágulos sanguíneos, absorben o refractan la luz, transportan sustancias de una parte del cuerpo a otra. Según la estructura, se dividen por primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria se refiere a la secuencia de aminoácidos, la secundaria se refiere a las características conformacionales que adoptan las macromoléculas en virtud de la presencia de puentes de hidrógeno que determinan la formación de plegamientos locales y dan así lugar a hélices alfa o láminas beta. Las terciarias, la presencia de más interacciones químicas entre los componentes de la macromolécula, por ejemplo puentes disulfuro, interacciones hidrofóbicas, propician un plegamiento o enrollamiento aún mayor que determinan la denominación estructura terciaria, a partir de la cual se originan proteínas globulares o fibrosas. En la cuaternaria se origina por la asociación de dos o más estructuras terciarias. Según su clasificación, por composición son simples holoproteínas, complejas heteroproteínas. Por su conformación, fibrosas y globulares. Por su solubilidad, albuminas, globulinas, gluteínas y protaminas. Por sus características. Las proteínas pueden estar formadas por hasta 20 aminoácidos diferentes. Los tipos y cantidades precisas de cada aminoácido están ligados de forma covalente en una secuencia lineal. Esta secuencia es especificada por mRNA, el cual es generador por el DNA para esa proteína. El peso molecular de las proteínas varían entre 5.000 y varios millones. Los ácidos nucleicos son macromoléculas localizadas en el núcleo de las células que contienen la información genética. Sus características: en las células se encuentran dos variedades de ácidos nucleicos. ADN constituye el material hereditario de las células. El ARN está asociado a la transmisión. ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosómico. Por su clasificación, el ADN, ácido nucleico formado por una molécula de fósforo, azúcar de 5 carbonos, desoxirribosa y base nitrogenada. ARN, ácido nucleico formado por una molécula de 5 carbonos, ribosa y base nitrogenada. Su función: el ADN mantiene y transmite la información genética. El ARN posee múltiples funciones, una de ellas leer los genes del ADN y hacer una copia. Pasamos a los lípidos. Son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente en menor proporción. También oxígeno, además de ocasionalmente pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Características: son insolubles o poco solubles en agua, son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo y benceno. Clasificación: se clasifican en saponificables e insaponificables. Saponificables están los ácidos grasos, los lípidos simples, donde se encuentran aceites, grasas y ceras, los lípidos complejos o polares, los glicerodolípidos y esfingolípidos. En los insaponificables están los isoprenoides, vitaminas y otros compuestos, los esteroides, que está el esterol, hormonas esteroideas y ácidos biliares, y los eicosonoides, que están las prostaglandinas, tromboxanas y leucotrienos. La función de los lípidos cumplen diversas
en los organismos vivientes, entre ellas los de reserva energética como los triglicéridos, estructural como los fosfolípidos de las bicapas y reguladoras como las hormonas esteroides. Está la función de reserva energética, función estructural, función protectora, función transportadora, función biocatalizadora. En la energética constituye un importante material energético de uso biológico que al no almacenarse con agua resulta relativamente ligero. La combustión metabólica de 1 gramo de lípido produce 9,4 kilocalorías. En la estructural, el carácter anfipático o bipolar de algunos lípidos fosfoglicéridos y esfingolípidos les permiten organizarse en bicapas en medios acuosos y formar parte fundamental de los sistemas de membranas biológicas. En la función protectora, las grasas actúan como aislantes del acumularse bajo la piel de las aves y mamíferos, forman el panículo adiposo. En la transportadora, las lipoproteínas plasmáticas son partículas globulares encargadas de transporte de lípidos como el colesterol y los triacilglicéridos. En la biocatalizadora, las hormonas esteroideas, testosterona, estradiol y progesterona, las vitaminas liposolubles A, D, E, K facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Los carbohidratos son uno de los principales tipos de nutrientes, son la fuente más importante de energía en el cuerpo. Sus características están formadas por CHO. Enlaces tipo covalente forman parte de las biomoléculas, son muy abundantes en la naturaleza, sabor dulce y solubles en el agua. Otras características podemos nombrar, permiten adhesión entre las células y la oxidación de estos es la principal ruta de obtención de energía. Por su clasificación. Posición del grupo carbónico. Aldosos como la glucosa, cetosas como la fructosa. Por número de átomos de carbono. Triosas como aldotrioso, tetrosas como cetotetrosa, pentosas como cetopentoso, hexosos como aldohexosa. Por la cantidad de sacáridos. Monosacáridos galactosa, disacáridos lactosa y polisacáridos celulosa. Funciones. Fuentes de energía, estructural en paredes celulares de vegetal y bacterias, reconocimiento y adhesión entre células, identificación celular, muestra el estado normal o desgastado de una célula. Esto fue todo, muchas gracias.